Buenos días de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda mesa de debate. Me presento, mi nombre es Pilar, trabajo como coordinadora de fondos europeos en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Y durante esta horita escasa os voy a acompañar en esta reflexión en relación con la inteligencia de datos. Esta jornada la estamos dedicando a la construcción de sistemas de evaluación, de seguimiento de políticas públicas y en concreto durante esta hora vamos a poner el foco en cómo la inteligencia de datos nos puede ayudar a construir estos sistemas. Para ello nos acompañan pues cuatro ponentes con muchísima experiencia en esta materia. Voy a presentarlo muy brevemente. Empezamos por Mar. Prácticamente no tendría que presentarla, pero bueno, ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, doctora en Evaluación y es responsable del área de evaluación de políticas públicas del IAP. Pero bueno, todos lo conocemos por mucho más que eso, ¿no? Por el impulso, por la pasión, por el tesón que le pone a su trabajo, que incluso el consejero hoy le ha agradecido su trabajo y bueno, yo creo que todos estamos muy agradecidos al trabajo que viene desarrollando. Nuestra segunda ponente es Natalia Maeso, ella es politóloga, máster en evaluación de políticas públicas y en Big Data y Business Intelligence. Actualmente es directora del sector público de la zona norte en Microsoft. El tercer ponente es Emilio Ramírez, él es jefe de servicio de sistemas de información sectoriales de la Agencia Digital de Andalucía y desempeña funciones de responsable TIC en la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad y en la Consejería de Salud y Consumo. Y nuestra cuarta ponente es Beatriz Rodríguez, ella es responsable Minsight de Operaciones y Desarrollo de Negocios de Administración Pública en la zona sur. Bienvenido de nuevo y muchas gracias por vuestra asistencia hoy. Si os parece, empezamos por Mar, que está aquí en su casa. Bueno, te queríamos preguntar, porque la verdad que ya el director nos ha anticipado esta plataforma que se está desarrollando en colaboración con la Consejería de Inclusión, con fondos europeos. Bueno, que ya un poco hemos anticipado esta jornada. Nos gustaría conocer un poquito más de esta aplicación. Nos ha generado, la verdad, que bastante expectativa y queríamos conocer un poco dónde habéis puesto el foco, qué ventajas puede aportar esta plataforma, qué resultados podemos esperar a corto plazo. Cuéntanos un poquito de esta plataforma, por favor. Ok. Pues nada, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, esta iniciativa del SEPA, pues aquí está uno de los protagonistas, Javier Fernández Presa, que está ahí, que él estaba de jefe de servicio de informática en inclusión. Él es una persona, nos conocemos hace muchos años porque somos de los fatiguillas de la administración, que siempre estamos metidos en lío. Y la verdad que él tuvo la idea de un sistema automatizado de indicadores, que se llamaba el inicio de este sistema. Lo que ocurre es que esto de automatizar los indicadores no es tan fácil, ¿verdad, Javier? Y bueno, pues cuando por fin el proyecto se quedó en la Consejería de Inclusión, donde ahora Emilio contará un poquito más, pero bueno, apoyado por supuesto por la ADA, que fue la que realmente soportó este proyecto, con la colaboración del IECA, que también tenemos aquí al compañero subdirector Juan del Ojo, porque es un elemento fundamental de este tema, y por supuesto la SEGAP y nosotros, que somos la otra pata del proyecto. La verdad es que si no hubiera sido por la iniciativa de Javier y de Inclusión de solicitar financiación de los fondos europeos, pues no estaría aquí tampoco Minsai, que es la empresa que nos apoya en el diseño de este sistema. Lo que sí es cierto es que el sistema, nosotros, como contaba el director, pues, bueno, hubo un determinado momento en que se nos solicitó que codirigiéramos funcionalmente el proyecto, porque realmente ya habíamos pensado en un sistema similar para cuando se aprobara la ley, pero bueno, todos hemos tenido la gran oportunidad de vamos a tener ante el sistema que la ley. Pues nada, estupendo. Lo vemos como una oportunidad muy grande. Nos hemos puesto a las pilas, estamos trabajando bastante rápido porque en junio tiene que estar el proyecto mínimo viable, quiere decir que en junio tiene que estar ya funcionando una parte de este sistema.
Lo bueno de esto es que tiene una buena financiación ya, pero si conseguimos que funcione y el producto responda a los hitos y a los compromisos que la Consejería de Inclusión y la ADA se han puesto con la empresa para conseguir, pues la verdad es que se pueden conseguir hasta 8 millones de euros más. Lo cual quiere decir que no solamente es un proyecto que se va a quedar ahí en un cachito que se va a poner ahora y en junio, sino que tiene recorrido, que tiene sostenibilidad, que es lo que buscamos con cualquier proyecto, sea tecnológico o no sea tecnológico. En ese sentido, cuando el IAJ ha empezado a codirigir el proyecto, lo que hemos puesto mucha hincapié con la Consejería de Inclusión es que este proyecto no fuera. Primero, que iba a ser imposible que fuera un sistema automático exclusivamente de indicadores si no estaba correlacionado con unos objetivos de la política. O sea, los indicadores por sí mismos no dicen nada si no están relacionados con un objetivo de lo que se quiere conseguir. En segundo lugar, que tampoco podía ser un tramitador de planes, porque un tramitador de planes no te da información acerca de lo que no funciona y de lo que funciona, sino que tenía que hacer algo más. Entonces nosotros hemos puesto hincapié en que el sistema permita recoger datos fundamentales de cada uno de los planes estratégicos de la Junta de Andalucía. En principio serán solo los de inclusión, pero esperamos conseguir más financiación y que en el futuro sean de todas. Y desde el principio se ha ido pensando con esa visión, con ese alcance general para que el sistema sea el mismo para todo el mundo. No es el sistema, no va a ser solo el sistema de la Consejería de Inclusión. Y lo que queremos es que se incorporen esos datos esenciales que permitan saber a cualquier ciudadano, y aquí agarro la idea de mi compañera María José del grupo de que el salto importante de la calidad a la evaluación es que ya nos estamos planteando qué es lo que estamos haciendo en la Administración que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, sea esta el sector empresarial, los colectivos desfavorecidos o cualquier sector que por lo que sea tenga un programa público en el que la Administración tenga que tener cierto protagonismo, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos intentando hacer con el SEPA, que el SEPA no sea acumulador de información, sino que el SEPA consiga analizar los datos, simplificarlos, visualizarlos, de cara a que tanto el personal responsable político como los gestores, los promotores o la ciudadanía puedan saber qué es lo que estamos haciendo en la Junta de Andalucía con los dineros públicos que se nos han encomendado y con la toma de decisiones. Pero a la vez de que sea ese producto de transparencia, lo que queremos es que sea un producto que nos permita mejorar, porque como es un producto de evaluación, nos tiene que dar datos para el seguimiento y nos tiene que dar datos para las evaluaciones. De tal manera que incorporaremos en este sistema pues, los resultados de la evaluación y los compromisos de la evaluación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Porque no me vale solo hecho una evaluación que tiene este resultado, sino que el sistema a medio plazo deberá decir de esos resultados y de esas recomendaciones que ha hecho la evaluación, cuántos de ellos se han incorporado o no de nuevo a la mecánica de la Junta de Andalucía. Este es el valor añadido que nosotros queremos que tenga el SEPA, el no ser un acumulador de información, sino que SEPA nos permita, primero, comparar unas direcciones generales con otras, unas consejerías con otras, dentro de mi propia dirección general un programa con otro, todos los programas que estén dirigidos al mismo sector profesional, todos los programas que tengan formación, es decir, que nos permita hacer análisis que sean pues, interesantes para la toma de decisiones. Esas visiones que ha dicho la mesa antes, que teníamos que tener común, que no sean sectorizadas, sino que sean desde distintos puntos de vista. Cuando la información y los factores son tan complejos y tan amplios, pues este tipo de sistema nos va a permitir reducir la información para comprenderla y tomar decisiones. Por eso estamos expectantes al que el producto mínimo viable que tendremos en junio, porque ese es el compromiso de la empresa y todos estamos interesados, la empresa también, en que esto funcione bien en junio, pues si haya un producto que nos vaya dando esas pistas de qué es lo que va a ser el SEPA a un medio o a un largo plazo. En el SEPA podremos ver pues, desde el presupuesto que tiene cada consejería en materia de planes estratégicos, el número de programas que tenemos, los objetivos que se alinean con qué programas se alinean con cada objetivo, qué se va consiguiendo en cada una de las líneas estratégicas. Es decir, la idea es que poquito a poco, vayamos incorporando una información que nos permita a todos tener un mismo sitio en donde cualquier persona, sea ciudadanía, sea gestor, sea persona del campo de la investigación o del campo universitario que también quiera tomar esos datos para poder tomar una decisión, pues la pueda tener ahí. Pero esto no se puede hacer si nosotros, las personas que estamos aquí, el personal de la administración, no metemos los datos. O sea,
De nada va a servir tener un magnífico plataforma de recogida de información si la información no se introduce. ¿Esto qué quiere decir? Que os vamos a pedir un pequeño cambio cultural. El pequeño cambio cultural consiste que desde el principio y de una manera actualizada, que decía Johan, lo que se vaya haciendo y lo que se vaya consiguiendo esté metido dentro de la plataforma. Porque si la información no está metida en la plataforma, será una plataforma vacía. ¿Vale? Así que esperamos que con vuestra colaboración pues la plataforma realmente funcione y a un medio plazo. Esto no es una cosa que efectivamente vayamos a conseguir el año que viene, pero sí que esperamos que en un medio plazo pues sí que ya nos vaya dando informaciones interesantes, pues con la colaboración de todas y de todas pues seamos capaces de tener este instrumento como otro más para tomar decisiones políticas. Muy bien, muchas gracias, Mar. Natalia, desde el sector privado, desde tu empresa, Microsoft, ¿estáis trabajando en esto de los sistemas de información, la inteligencia artificial, de cómo podéis ayudar al sector público a implementar estos sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas? Totalmente. En Microsoft, bueno, me imagino que es una empresa que casi todo el mundo conoce y que últimamente ha salido más a la palestra a través de todas estas nuevas tecnologías de IA generativa, Copilot y demás. Hay ciertas bases, desde mi experiencia precisamente de evaluación de políticas públicas y de haberme peleado con los datos, con la necesidad de tener datos y datos que puedan ser utilizados en la práctica evaluativa, de tener también unos entornos que pueda utilizar con seguridad, porque muchos de los frenos que tenía en las evaluaciones era que contaba solamente con la capacidad de, me voy a poner un poco técnica y perdonadme, con la capacidad de cómputo en local, ¿no? Porque teníamos los datos on-premise en los servidores y estos ordenadores tienen menos capacidad de cómputo que en la nube, pero cuando no se quieren pasar los datos a la nube y esto supone un problema, pues entonces se reducen las capacidades de análisis de los datos. Y luego, por último, otro de los aspectos que para mí eran fundamentales es la constricción que tenían las herramientas, ¿no? En las tecnologías que había en la época tenías que ser conocedor de ciertos programas, de ciertas técnicas, de ciertos métodos para poder desarrollar evaluaciones, haciendo que la evaluación fuera algo, vamos a decir, circunscrito a ciertos perfiles con unas capacidades de evaluación. Creo que el momento en el que estamos, siempre saco a la palestra la palabra democratización. Ahí os voy a hacer una recomendación, que es ver el vídeo que ha hecho Microsoft para el Super Bowl de este último año, que el lema es Watch Me. En el vídeo salen diversas personas diciendo, me dijeron que no podía hacer tal, me dijeron que no podía hacer tal, y hay un momento en el que dicen, Watch Me, mírame y mira cómo lo hago. Y eso es lo que te permite la tecnología. No estoy aquí para hablaros de los requerimientos técnicos, aunque he empezado un poco fuerte, sino para hablaros de, por ejemplo, seguridad. Con el EU Data Boundary y todo lo que es el cumplimiento de la legislación y las necesidades en el ámbito ya no solamente europeo, sino que en España va a haber el CPD, bueno, una región en Aragón, otra en Madrid, muy importante, con datos con residencia aquí. Sabéis que los datos están igual de seguros en la nube que en CPDs locales. Ya no supone un problema la seguridad de los datos. Ya hemos pasado ese escollo y estamos hablando de que tenemos mucha más capacidad de cómputo. Pero ¿cuál sería el siguiente escollo del que hablamos? El que os decía de la democratización. Que la gente no tenga que conocer en concreto SPSS o un sistema, ¿no? Para poder hacer una analítica ya hardcore, que pueda hacerlo de una forma sencilla, que cualquier persona que tenga conocimiento de una política pública y por tanto criterio y pueda analizar unas evidencias y tomar decisiones en base a esas evidencias, utilizando una herramienta fácil y accesible, lo puede hacer. Para eso, por ejemplo, hay una herramienta en Microsoft de la que yo soy súper fan, que se llama Fabric. Más que una herramienta, es una plataforma que lo que te permite es crear como un lago de datos, como si fuera... Todos conocéis las carpetas del explorador de Windows, ¿verdad? ¿No? Pues como si tuvieras las carpetitas de tu explorador, pero con diferentes bases de datos, y poder conectarlas incluso con otras bases de datos y tener todos los datos que necesites para hacer un análisis integrado. Todo esto con capas de gobierno de datos, limpieza de datos, semántica, porque uno de los grandes problemas que nos encontramos es, quiero analizar a los jóvenes, bien, pero los jóvenes desde agricultura o desde... Porque claro, ¿no? Los jóvenes agricultores son 45 años. Entonces, la semántica es fundamental. El uso de herramientas de inteligencia en este tipo
de aproximaciones es fundamental para poder traducir los datos a un lenguaje común que te permita hacer análisis. Luego hay funcionalidades que me parecen una barbaridad de cara, por ejemplo, a programas ya de monitorización y seguimiento que son alertas para cuando hay ciertos patrones o ciertas modificaciones en los datos que se disparan, te salta una alerta. Tú no tienes que haberla programado. El sistema es suficientemente inteligente como para detectar que hay un cambio de patrón en los datos y avisarte. Eso es el Watch Me que os decía, la verdadera democratización y el poder tener una plataforma que ayuda a una persona que conoce el negocio a aproximarse a un enfoque analítico y de evaluación y poder aportar su conocimiento desde ese punto de vista. Esa parte, comentaban antes, ¿no? Me ha parecido súper interesante la pregunta de la formación. Reduce drásticamente la necesidad de formación porque no tienes que formarle tanto en las herramientas, sino en los propósitos, sino en el para qué. Y eso cambia el concepto de la evaluación y para mí hace también que la cultura de la evaluación sea capaz de expandirse más allá de las fronteras de los que nos hemos dedicado a la evaluación, que estamos muy concienciados, pero que en ocasiones hoy veo un montón de gente aquí y estoy ilusionadísima de ver tanta gente emocionada y apoyando a Mar con todo este movimiento que ha creado, que eres una fuerza de la naturaleza, pero todavía somos pocos y tenemos que conseguir que la gente se crea esto. Y para que la gente se crea esto hay que darles herramientas que sean útiles. Y luego hay un último punto, luego en el resto de la conversación lo iremos abundando, que creo que es también el aprovechar datos de lugares donde actualmente no los estamos aprovechando. Tenemos un montón de información almacenada, tenemos un diógenes de información bestial en las administraciones que no estamos aprovechando con propósito evaluativo. Y, por ejemplo, este tipo de sistemas de inteligencia artificial son capaces de reconocer textos, documentos y esos datos ponerlos al servicio de la evaluación. Entonces, para mí esos son como los componentes clave de la transformación que se está haciendo en compañías como Microsoft para darle una vuelta de tuerca y acercarse más a la usabilidad. Muchas gracias. La verdad que es muy importante, ¿no? El tener herramientas fáciles y que sean de fácil aplicabilidad por todas las personas y para todos los sectores. Emilio, bienvenido de nuevo. Hoy el tema estrella es el SEPA y por tu implicación en el proyecto, pues lo siento, pero tengo que volver a, No, a al preguntarte por contrario, al este tema. contrario. Ya Mar nos ha hablado un poco por las ventajas, ¿no? del sistema, por dónde se está poniendo el foco, pero más allá de eso, nos gustaría un poco indagar en qué cambios va a producir, ¿no? a nivel sistema, en los sistemas de información, en la automatización de datos, de los procesos. ¿Nos podrías un poco ahondar Bueno, en este tema? claro. Ahí Gracias. como bien ha comentado, inicialmente tenemos que elaborar un primer producto que sirva como motor, por así decirlo, que permita el encaje de múltiples planes, de incorporar todos los parámetros, indicadores y demás para que pueda servir precisamente de núcleo para poder a partir de ahí pues ofrecer datos a la ciudadanía o bien elaborar comparativas entre múltiples planes que compartan o que incluso puedan no compartir, que igual hay cuestiones ahí donde igual se pueden encontrar sorpresas. Y evidentemente pues tenemos que arrancar con alguna parte. Entonces, inicialmente la parte fundamental es tener el motor más que en este producto inicial tener un automatismo, porque para poder tener ese automatismo de datos es necesario disponer de datos, que parece absurdo y parece lógico, ¿no? Pero el tema es que venimos todavía hay bastante donde los sistemas de información se conciben casi como nichos de datos. Entonces están encerrados y están, evidentemente, cubren la funcionalidad que se precisa, pero no está en el pensamiento, en el momento de la constitución y luego cuando hay presupuesto para ello, que no siempre está la dotación presupuestaria para evolucionar los sistemas, está el tema de ofrecer de manera natural la interoperabilidad en distintos mecanismos para no para hacer un momento concreto, vamos a decir que suele haber un proceso de exportación de datos, revisión, cosas, y entrega, no, sino que es la cultura de tener ya mecanismos interoperables y saber que los datos están a disposición de terceros.
con esas garantías, por supuesto, de temas de protección de datos, de temas de seguridad, que no deben ser un impedimento, como yo suelo indicarlo, como para ponerle el enchufe a la aplicación para que de manera controlada se puedan coger la información que se pueda ofrecer. Entonces, ese cambio es importante en muchos aspectos porque ya no es solamente que esté disponible, vamos a llamar ese mecanismo de interoperabilidad, sino que es fundamental la calidad del dato. Si el dato, pues, no sé, a lo largo de mi vida administrativa, por ejemplo, el hecho de campos obligatorios que se rellenan a base de puntos porque es que yo no entiendo esto, ¿para qué quieren tantos datos? Por ejemplo, o situaciones donde en ese concepto de nicho, pues a pesar de que haya una normativa donde se diga que los valores que se puede tomar para tal cuestión son estos 20, pues a mí me hacen falta 3 más y en vez de pedirlo, organizarlo de otra manera, lo amplío, lo extiendo, lo pongo, que es lo que ocurre en el momento que eso lo queremos poner a disposición de terceros, la máquina chirría. Es decir, es un poco el tema de esto que hace aquí, qué es lo que quiere significar esto y dónde tenemos que poner esta información. Entonces, yo creo que cuestiones un poco de este tipo que pueden parecer algunas como más cercanas, otras más lejanas, o el caso de simplemente cuántos tipos de vías tenemos, de catálogos de tipos de vías, o una dirección postal donde a pesar de que tenemos direcciones, vamos a llamar, de un montón de empresas, de organismos, de sedes, intentamos geolocalizarlas o georreferenciarlas y no somos capaces, porque no cumplen determinados patrones y en definitiva no tenemos datos, o por lo menos no tenemos datos que ofrecer y a partir de ahí se atasca todo lo que es el tema de la evaluación de los planes, evaluación de programas y de todo este tipo de cuestiones. Entonces, en la parte concreta con lo del SEPA hay dos partes fundamentales que yo creo que son bastante diferenciables. Por un lado, que es ese motor que dé cabida a todas las evaluaciones y a todos los planes de distinta índole, de distinto tipo, y que permita la inclusión de indicadores, algunos a mano, otros a máquina, y por otro lado, el permitir el hecho de que los sistemas de información ir cambiando culturalmente, porque estos cambios de los datos pueden implicar cambios incluso en la forma de trabajar de los servicios, porque no el hecho de que cojo número del expediente y ya cuando lo resuelva te lo cuento, no, sino que si es algo vivo, pues puede suponer cambios importantes a nivel organizativo. Entonces, pues bueno, esa es la parte correspondiente con la parte de la automatización y lo primero es la disponibilidad de los datos. Solo quería comentar un poco con lo de la ampliación del crédito que había, que dentro de los MRR se nos acaban a final del año que viene, entonces el consumir los 8 millones en un año, más o menos, está apretado, está apretado. Emilio, me quedo con esa idea de abrir nuestra mentalidad, nuestra cultura y no pensar en una única finalidad del dato, sino en las múltiples finalidades que puede tener, ¿no? Beatriz, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Hoy ya en la primera mesa, Johan nos hablaba, ¿no? de esa necesidad de inmediatez del dato para hacer buenas evaluaciones, para poder actuar de manera más rápida en esta sociedad que es tan cambiante. Desde vuestra empresa, ¿no? Y desde el sector privado, ¿pensáis que la inteligencia de datos puede aportar a la evaluación? ¿Pensáis que es necesaria? Tengo que decir que sí, pero por varias razones. Primero, bueno, me encanta ser la última de la ronda porque todos habéis ido diciendo cosas de las que yo tenía en mi discurso, en mi idea, ¿vale? A ver, somos inteligentes, somos seres inteligentes, por lo tanto tenemos que tomar decisiones basadas en información, ¿vale? No solo en datos cuantitativos, se ha comentado en varias de las ponencias, datos cuantitativos, cualitativos, juicio experto, diferentes profesionales, han comentado stakeholders, interesados o afectados o involucrados en una determinada política pública en todas las capas, tanto de la administración como de la sociedad. Tenemos que aportar esa inteligencia. Esa inteligencia es inteligencia analítica pura de lo que dice el dato en sí,
es inteligencia comparativa, analítica comparativa con qué decía antes, por qué ya no dice lo mismo si es que hay diferencia y lo que ha pasado con el dato, cómo me afecta y si el impacto es el que yo quiero. El impacto de la política pública es fundamental que podamos medirlo o evaluarlo. No es medirlo. Medir es una forma de decir que quiero saber si eso es lo correcto, si eso es lo que yo esperaba que pasara con una política pública. Pero es que la inteligencia además es intentar, gracias a las nuevas capacidades y a los nuevos profesionales que tenemos y las nuevas profesiones que se han ido creando en base a esta analítica informacional, es saber qué va a pasar con un cierto grado de seguridad. Y esa seguridad va a depender de todo esto que estabais comentando. La inteligencia artificial y cualquier inteligencia avanzada aprende de. Para aprender de tiene que haber algo en la base. Si no hay un histórico, si ese histórico no es completo, si no es sano, si no está bien organizado, estructurado, relacionado, no vale tener datos 50 años de histórico en un sitio y 20 en otro que no cuadran, que no cruzan. No, tenemos que tener juegos de información, que no solo datos, completos, los más transversales posibles, y esa información tiene que basarse, como decía, la inteligencia predictiva, que la inteligencia artificial, cuando decimos inteligencia artificial, hablamos de muchísimas cosas juntas. Desde una serie temporal que permitía predecir, empezamos así, prediciendo valores basados en este histórico, pero podemos llegar a preguntar ya cosas como ¿y qué pasa si? Claro, y en el mundo de la política pública, poder adivinar o aventurarnos con un cierto grado de fiabilidad qué pasa si yo toco este determinado parámetro, este parámetro o este programa afecta a esto, o hago esto en este ámbito, o hago esto. Si soy capaz de intentar vislumbrar con un cierto grado de seguridad, como estoy diciendo, qué podría pasar, puedo decidir si quiero ir por ese camino o no. Y habré invertido una cantidad de dinero y un presupuesto, una partida presupuestaria mucho menor que si implemento y tengo que reaccionar cuando veo que el resultado no es el esperado. Por lo tanto, toda la capacidad de, no quiero decir, siempre decimos adivinación, no adivinamos, nos basamos en datos. Antes de todo eso está todo lo que han comentado diferentes ponentes de, lo acabo de mencionar, ¿vale? Datos completos, gobernados, que cuando digamos A, sepamos que todos hablamos del mismo A, que expediente, que tú has nombrado, Emilio, es lo mismo para todo el mundo, que programa es lo mismo para todo el mundo, que un indicador es lo mismo para todo el mundo, un indicador concreto, no el concepto indicador, que también podríamos hablar de eso, que si yo digo número de personas con discapacidad que están estudiando en la universidad, que parece que la gente ciudadana, los ciudadanos podríamos entender una cosa, que de verdad cuando bajamos a los expertos y a las personas que tienen esos datos, sepamos qué pedirles o que ellos nos digan, te puedo dar esto. Es importante que sepamos qué contexto tenemos, qué información tenemos y, por supuesto, si ya podemos preguntar, además de qué va a pasar si, cómo puedo hacer que pase esto, que es la otra parte, la pata, el último escalón de esta escalera de analítica avanzada de inteligencia artificial. Es maravilloso porque es si algo ha funcionado en un sitio y el contexto sobre el que lo quiero aplicar es parecido, y ahí creo que alguien ha comentado, bueno, Dinamarca, Andalucía, y decíamos, Emilio y yo comentábamos, no nos parecemos en nada. Hay personas viviendo en un territorio, es verdad, pero ni el territorio, ni la estructura, ni la cultura, ni religión, ni educacionalmente somos iguales, pero hay cosas que sí que sabemos, que a todos nos afectan, las políticas que toman, que ejercen nuestras administraciones. Si puedo saber que algo ha funcionado y en un contexto parecido lo puedo aplicar, llevo mucho ganado. Así que el SEPA para mí es la primera piedra sobre la que, con mucha fatiguita, no pasa nada, y con mucho esfuerzo por parte tanto de todo el IAP como de la Consejería de la CISJUFI, se está involucrando, y por parte de también, obviamente, somos el equipo que está trabajando ahí, se va a poner una piedra que nos va a servir incluso para saber aquello que estamos haciendo mal. Y yo de verdad que creo que es un valor reconocer que uno se puede confundir y tener sistemas que te permitan corregir lo antes posible e incluso tomar decisiones que te permitan equivocarte cada vez menos. Y eso yo creo que el SEPA lo va a conseguir. Y asociado al SEPA no es solo un sistema.
hay todo un marco metodológico que se está definiendo junto con el IAP, que yo lo quiero destacar, porque si todos hacemos las cosas de la misma forma, aunque esa forma no tenga que ser la definitiva, creo que caminaremos en un mismo itinerario que nos permitirá llegar antes de lo que llegaríamos solo con un sistema de información al destino, que es que los políticos, que nuestros gestores y que toda la gente que evalúa no tenga más que pensar y tomar decisiones basadas en información que se crea sin ningún tipo de duda. Y ese es el reto que el SEPA empieza a construir. Así que yo estoy segura que lo vamos a hacer bien, que el producto mínimo viable va a ser estupendo. Vamos teniendo primeros feedback o primeras impresiones sobre, en las diferentes capas de vuestra administración, la Junta de Andalucía, de que vamos por un camino que parece que es el bueno. Tendremos que corregir cosas como todos los sistemas y como todas las iniciativas, pero yo creo que la inteligencia artificial y la inteligencia de datos es casi la espina vertebral o la columna vertebral para que todos esos profesionales que están trabajando en esto puedan aportar valor y no tener que estar sufriendo y sudando para conseguir la información, tener en el mismo sitio, saber el cambio cultural que va a generar es importante. Y decían antes, sistema de calidad, llevamos 10 años. Bueno, es que no todo, aunque pensemos y tengamos una sociedad así, no todo es lo quiero ahora y lo quiero ya. No, es que estos son cambios muy importantes y estructurales que afectan a todas las capas y poquito a poco lo vamos a conseguir. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Está claro que estos cambios tienen su tiempo, pero también son necesarios y está claro que tenemos que tener un lenguaje común para poder entendernos, ¿no? Desde todos los sectores. Bueno, en esta ocasión os voy a lanzar una pregunta a los 4 ponentes. Bueno, pues sí, es cierto, estamos en una sociedad que va muy rápido, a nivel de tecnología todavía más rápido, y es verdad que estamos viendo un cambio de paradigma en cuanto a la capacidad de procesar esos datos, ¿no? Ha aumentado, eso sí que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Pero en este sentido, desde la administración pública, incluso desde la empresa privada, ¿estamos aprovechando toda esta capacidad realmente? En su caso, ¿cómo podemos prepararnos para poder aprovecharla? ¿Quién se anima? Venga, Emilio. Venga, que con respecto a esto, el resumen inicial podría ser: la potencia sin control no sirve de mucho. Entonces, ahí poniendo el foco donde evidentemente la capacidad de cálculo y de procesamiento es exponencial y todavía lo que nos queda por ver. Yo creo que a efectos de las administraciones públicas todavía estamos en una fase un tanto germinal por el tema de que tenemos datos, pero son, vamos a llamarlo datos fríos, son datos ya caducos, no son datos vivos, los datos no fluyen. Y si los datos son fríos, difícilmente, ya es un poco con lo que se estuvo comentando antes, vamos a reaccionar muy tarde, porque tardamos mucho en medir, en sacar los datos de lo que ha pasado para luego analizarlo, para poder, y ya la vida ha cambiado. Ya no es válido. Entonces, toda esa capacidad de cálculo, evidentemente, eso se va a traducir en que en el momento que podamos ofrecer esos datos y tener esos datos disponibles, pues aumentar la frecuencia de que sean datos cada vez más en continuo. En algunos casos tendrá que ser casi en tiempo real, en otros no será necesario llegar a la parte de tiempo real. Pero eso vendrá directamente, vamos a llamar, en el momento que los sistemas puedan, vamos a llamar, tengan esa parte de ofrecer esos datos. Evidentemente, a la hora de analizar se va a querer no cada 4 meses, sino todas las mañanas quiero ver cómo van andando las cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones, por supuesto, son fundamentales, y ahora me apoyo un poco en lo que se había comentado antes con el tema de la semántica y evidentemente en la gobernanza del dato, porque al fin y al cabo uno de los pilares es el hecho del dato. Y cuando se habla del dato no es el campito de marra, sino el hecho de tener claro de que todos estamos utilizando de la misma manera y lo informamos de la misma manera para que todos
tomemos, vamos a llamar, podamos construir desde la misma perspectiva. Entonces, efectos de semántica, el ejemplo que ha indicado, lo del hecho de ser joven normativamente igual puede ser distinto a efectos de trabajo, de turismo, de servicios sociales, efectos sanitarios. Entonces, eso es algo que cuando se ponen los datos, si no tenemos cuidado, no vemos, no somos un poco cuidadosos con ese tipo de cuestiones, podemos llegar a conclusiones inexactas o actuar de forma, no vamos a llamar todo lo acertada que se podría hacer. Y bueno, desde las administraciones públicas en lo que estamos, pues bueno, desde la Agencia Digital de Andalucía tenemos el servicio de analítica y gobierno del dato que va focalizado tanto a impulsar como a acompañar todas las iniciativas de esta índole, de este tipo. Y bueno, desde allí, desde la Consejería de Inclusión Social, hay ya iniciativas como por ejemplo en la HCU, donde ya normativamente indica cuáles son los conjuntos de datos que ofrece a otros terceros que puedan estar interesados. Está la estrategia, conjuntamente con la Consejería de Salud y Consumo, la estrategia andaluza de coordinación sociosanitaria, que establece, entre otras series de actuaciones, la necesidad de interoperar para poder tener en temas de atención primaria, en casos de centros de mayores, en casos de centros de adicción y demás, pues tener una ficha única del paciente y no la ficha sanitaria por un lado y la ficha de servicios sociales, y que eso dificulta el poder dar un buen diagnóstico en esa línea. Entonces, ya son iniciativas que van poniendo de manera normativa o con la tarjeta social digital para tener una base de datos única de histórico de servicios sociales, pues son situaciones en las que entiendo que cada vez más de manera normativa recogido estará marcado la manera de intercambiar esa información para a partir de ahí estar disponible para tener esos lagos de datos, como ya se habían comentado, y sobre ello, a partir de ahí, empezar a trabajar en obtener indicadores, en cruzar datos y en mejorar las políticas o lo que corresponda. Muchas gracias, Emilio. Yo quería comentar que ha habido un cambio bastante grande en los últimos años, que todavía es difícil que el sistema de la administración se adapte a él. Pero yo creo que mentalmente sí que vamos dando paso las personas que estamos dentro para conseguirlo, ¿no? Que tiene que ver entre esos sistemas de recogida de un montón de datos, cuanto más datos tuviéramos mejor, pero luego éramos incapaces de poder analizarlo. Entonces, no sé para qué queríamos esos sistemas tan enormes de recogida interna, de eso, lo que llamamos los registros internos de las consejerías, que cuando hemos querido poder aprovechar esos registros internos para pasarlos, para ponerlos interoperativos con otras áreas, con otros sectores, porque al final la persona no es la persona que viene a la Consejería de Salud y luego va a la de innovación, ¿no? Porque yo puedo ser mujer, emprendedora, enferma y alumna o profesora, o sea, todos tenemos montones de roles en la vida. Entonces, esta parcialización que teníamos antes en la administración, ¿no? De que cada uno va a su departamento y le hacíamos repetir a la gente la misma información. Bueno, pues eso que es a nivel de atención, de servicio, traspasado a este ámbito de el control y el conocimiento de qué política estamos haciendo, a quién va dirigida, de qué manera dirigida, cómo recogemos la información, qué es un indicador, cómo medimos la tasa de empleo. La tasa de empleo no la podemos medir en cada departamento como nos da la gana. La tasa de empleo se mide como dice el IECA, ¿verdad? No la podemos medir como queremos nosotros. Es decir, los indicadores no nos lo podemos inventar. Los indicadores que son de carácter público, los de lo que se llama la estadística oficial, está ahí para ayudarnos, está ahí para que la podamos comparar y podamos saber si la tasa de empleo andaluza está por encima o por debajo de la tasa de empleo de otras comunidades autónomas y de otros países. Si no lo recogemos de la misma manera y en los mismos momentos, esas comparaciones no las podremos hacer. Evidentemente, la tasa de empleo se recoge, la de fracaso escolar, son ya, estos indicadores como que ya están muy metidos en nuestra dinámica, pero hay tantísimos otros que no están metidos que cuando empezamos a buscar estos indicadores automatizados que queremos para el CEPA, pues descubrimos que sí que incluso queremos conectar el CEPA con el IECA y ya nos estamos encontrando
determinados problemas porque la tecnología que soporta al SEPA, pues en esa parte de los indicadores de las políticas públicas todavía no está desarrollada suficientemente, por lo tanto ahora tenemos que conseguir que la ADA le eche una mano al IECA para que podamos conectar el IECA con el SEPA. Esto es así. Desgraciadamente las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles como quisiéramos y va a ser lento, pero lo importante es que esto no pare, es decir, lo importante es que no nos aburramos en este proceso, lo importante es que continuemos, lo importante es que todas las personas que estamos aquí, las personas que están a nuestro cargo, nuestros compañeros y compañeras, vayan entendiendo que dedicarle tiempo a los datos y a saber qué está pasando, de qué manera está pasando, qué no funciona y qué no nos funciona, no es un trabajo extra de un profesional de la administración pública, sino que es nuestro trabajo. Es nuestra obligación saber si lo que estamos haciendo funciona y sirve o no sirve a la ciudadanía. Porque, como digo muchas veces, recibimos un sueldo y tenemos la suerte que incluso en las crisis lo mantenemos, aunque nos lo bajen, que también nos lo han bajado, pero a mí me supone un compromiso moral impresionante para tener la tranquilidad de que todo lo que estamos haciendo realmente está repercutiendo en unos resultados y en un impacto a la mejora de la calidad. Y esto es lo que pretende el SEPA. Claro que el SEPA va a hacer un esfuerzo y va a terminar, bueno, pues desde la formación de las personas, que llevamos trabajando 8 años desde el IA, precisamente para explicar lo que es un indicador, explicar lo que es un objetivo no es una acción, hacer una campaña no es un objetivo. ¿Para qué quiero hacer una campaña de difusión? Es el objetivo. Esto que parece una tontería, pues es muy importante, porque si yo no pongo en el SEPA el objetivo en el campo de objetivo y pongo la acción en el campo de la acción, luego no podré comparar objetivos, no podré ver esa coordinación, esa lógica de acción desde el problema que quiero solucionar, el objetivo que me propongo, la acción que he puesto, que he diseñado para llevarla a cabo y el resultado que he conseguido. Si esa lógica no está bien explicada, la máquina no va a poder hacerlo por nosotros. La máquina es una ayuda, es un instrumento, no es el objetivo tener este instrumento. El instrumento tiene que adaptarse a nuestras necesidades, pero nosotros vamos a tener que adaptarnos al instrumento. Lo voy planteando porque creo que este es un tema que tendremos que trabajar y va a ser, desgraciadamente, mucho más lento de lo que todos quisiéramos, pero de verdad que esto es una grandísima oportunidad. No hay sistema como el que estamos montando en ninguna otra comunidad autónoma, no lo hay en casi ningún tipo de país, es un sistema bastante novedoso. Si con el concurso de todos lo logramos que funcione, pues ya no es que lo tengamos, tenerlo lo vamos a tener, pero que funcione es el gran reto, ¿no? Creo que va a ser muy importante. Nosotros hemos aprendido de muchas otras gente, por supuesto no nos lo hemos inventado, todo está inventado en otro sitio, pero efectivamente hemos ido cogiendo de contextos muy distintos. Por ejemplo, tanto el director como yo estuvimos en Jalisco, uno de los estados de México, porque ellos son premio nacional desde hace muchísimos años en materia de evaluación y han tenido estos sistemas, pero ellos, como lo han ido construyendo poco a poco, pues tenían el sistema de los planes por un lado, el sistema de las evaluaciones por el otro, el de los indicadores por el otro. Pues nosotros tenemos la gran oportunidad de haber aprendido de ellos y ahora presentaros un sistema en el que va a estar todo junto. Eso, bueno, creo que es un gran reto para nosotros, un gran desafío, y esperamos que funcione y sobre todo que sea útil, que nos sirva, porque que le sirva desde el consejero, que pueda ver todos los planes que tiene en su consejería y sepa más o menos a qué sectores y cuánto dinero y dónde pongo, y no nos tenga que estar preguntando todos los días, que no haya más que para mañana. No, es que está ahí. Que está ahí es que el consejero no me tiene ni que llamar, es que le doy al botón. Pero de aquí a que lleguemos a que al consejero le dé el botón, va a pasar un poquito de tiempo. Pero tenemos que ayudar en que esto sea posible, ¿no? Totalmente. Importante también un poco en esta línea, y la parte del SEPA puede ser una buena oportunidad de sistematizar, industrializar, por decirlo de algunos términos, las maneras de cómo deben hacerse las cosas. Es decir, el hecho de... Antes ha dicho un expediente, un indicador tal, un objetivo es, y está claro, pues a efectos ya más cercanos a la parte informática y los sistemas de información, un registro administrativo es un registro administrativo. Se podría normalizar y no dejar a decisión o a criterio en cada organismo, por la iniciativa o la que sea, de qué forma se va a interoperar, qué datos va a poner o qué situaciones va a ofrecer, sino que de alguna manera se vaya diciendo, tú vas a tener un registro, pues tienes que hacer esto de esta forma. Y
estás obligado a informarlo. Hay determinados parámetros que son básicos en muchas de las evaluaciones, donde igual que hace bastantes años se decidió que era fundamental pues tener la desagregación por sexo en los formularios, pues ahora igual a efectos de interoperabilidad es necesario que indique, pues no sé, pues a efectos de no solamente el sexo, sino que vayan viniendo pues la edad, la ubicación o determinados elementos que son, o el nivel de estudio, que son básicos para a partir de ahí tener claro que eso va a ser necesario y va a ser sí, necesario para poder cruzar la información con cualquier o elaborar cualquier Está indicador. claro, Emilio, que tenemos que avanzar muchísimo en la administración pública en ese sentido y tener muy claro para qué se recoge la información, cómo debe de recogerse y luego tener esa mentalidad, ¿no? De ver más allá de la propia utilidad del gestor y ver que tiene utilidad en otro sentido. Natalia, Beatriz. Yo creo que también es que me gustaría que vais diciendo cosas que tengo en la cabeza, entonces ahora, pero me gustaría, este cambio que está comentando, yo creo que sobre todo va a ser importante que se va a producir en un acelerador, va a ser que aportemos valor, decía Mar, que el consejero haga así, de un botón. Si eso pasa, hacia abajo, digamos que se lanzarán iniciativas que digan, mira, es que ya le vale al consejero, si yo no tengo que emplear tiempo en, Dios mío, que me lo ha pedido para mañana todo el mundo aquí a la sala de guerra para poder montar un informe coherente, sencillo, o sea, sencillo de entender y adaptado. Creo que si le aportamos valor, y el SEPA lo va a hacer, y el marco metodológico lo va a hacer, y la forma de trabajar lo va a hacer, poco a poco iremos viendo que si a mí me aporta algo valor, introduzco la información como me están pidiendo, genero valor. Y yo quería volver a la pregunta que hacías inicialmente de si estamos aprovechando toda la capacidad de computación. Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando decimos capacidad de computación estamos pensando en mega ordenadores, mega nubes con millones y millones de datos, pero a veces aprovechar la capacidad de computación es combinar una fuente con otra, porque antes no lo podía hacer por determinados motivos. O es ser capaz de calcular un indicador con una frecuencia menor de lo que lo tengo ahora, porque soy capaz de haber aprendido cómo se comporta y puedo aterrizarlo. Capacidad de computación es que yo puedo desagregar el dato y tenerlo, en lugar de quedarme a nivel comunidad, puedo bajar a nivel provincia, puedo intentar bajar a nivel municipio y puedo bajar más. Porque otra cosa que pasa con las políticas públicas es que, por ejemplo, en la fase de diagnóstico, en la evaluación ex ante, ¿vale? Yo tengo que determinar para qué quiero esa política pública, lo ha comentado Mar, para qué quiero un programa, para qué quiero un objetivo estratégico, por qué lo defino, porque es importante para cubrir una necesidad o resolver un problema. Bien, y ese problema es transversal, la política se ejerce o se aplica a toda la comunidad de Andalucía, a lo mejor no, o a lo mejor sí se hace así porque no tengo información más a bajo nivel y eso, toda la capacidad de cómputo que tenemos y todas esas nuevas profesiones que yo comentaba, somos capaces de ir bajando poquito a poquito los datos de forma ordenada, reglada, regulada, gobernada, todo esto que hemos dicho y con la calidad suficiente como para que esas decisiones y ese diagnóstico sea más preciso. Y si ahí empezamos a aplicar esa capacidad de cómputo, si el diagnóstico es más preciso, la política será más precisa, la estructuración de la estructura que le demos y la organización de ese programa o esos programas será más precisa y por lo tanto seremos capaces, al menos de intentar, ser más precisos y por lo tanto el beneficio ciudadano será mayor con una menor inversión presupuestaria y además generaremos valor. Por lo tanto es una rueda que arranca, que lleva muchos años trabajándose, que esto no es lo primero que se hace. Que Mar comentaba el cambio cultural, creo que lo ha comentado antes incluso el consejero. El cambio cultural lleva mucho tiempo realizándose y ahora queda como ponerle una guinda. Y también es verdad que el camino ha sido el bueno porque muchas veces ponemos sistemas que nadie espera, que nadie sabe de dónde han salido y fracasan justo por esto, porque nadie se siente escuchado, nadie siente que esto resuelva ninguna necesidad que tiene y aquí hemos trabajado con el IAPEN un marco metodológico que alinea toda esa experiencia acumulada en una serie de pasos cambiantes, flexibles, evolucionables en el tiempo, pero que supone una base que antes metodológicamente se tenía, pero no se tenía tan definida en una serie de etapas, de pasos, de qué consigo en cada uno de esos pasos y la capacidad de cómputo ayuda, capacidad de cómputo así, o la nube
mega nube que podamos tener y las granjas de servidores que tengamos por el mundo, ayuda a todo eso. Y no hace falta pensar siempre en grandes cantidades de información. Las variables que afectan, lo hablábamos antes, las variables que afectan a un indicador o a un valor que estamos midiendo para tratar de resolver un problema, no siempre están en el mismo nicho de datos. Seguramente haya que buscar en otros sitios y eso también es capacidad de cómputo, la transversalidad en la gestión de la información. Muchas gracias. Natalia, tu turno. Bueno, después de todo lo que han dicho ya es como complicado añadir algo nuevo, ¿eh? Pero sí que creo que a veces nos obsesionamos demasiado con el término, con la necesidad de aprovechar. Estoy aprovechando todo. Tienes que aprovechar lo suficiente y lo suficiente para ti. No tienes que aprovecharlo todo porque todo igual en tus condiciones no es necesario. Y creo que las administraciones están haciendo un buen trabajo en este punto de pensar en la viabilidad, pensar en la necesidad y empezar a trabajar desde, como decíamos, ¿no? La semántica, los datos, el gobierno. Es fundamental establecer un buen gobierno de los datos, establecer una buena base y una buena disciplina que te permita a hombros de gigantes empezar a trabajar y hacer todo este trabajo subsiguiente de análisis de los datos. Pero también veo, por ejemplo, que en las administraciones se está centrando, por ejemplo, el trabajo ahora con las... el mundo está cambiando muy rápidamente y con las últimas innovaciones de Copilot, que espero que todos sepáis lo que es Copilot. Estamos viendo, por ejemplo, clientes que lo que están haciendo es decir, yo tengo una orden de subvenciones, pues cojo la orden de subvenciones y analizo, gracias a Copilot, que es capaz de entender el cumplimiento que se está haciendo de estos criterios que vienen en un, lo voy a decir bárbaramente, pero en un tocho infumable de 300 páginas. Entonces, esto soy capaz de resumirlo, de revisar otro documento y concordar los dos y decir se cumplen o no se cumplen los requisitos, de extraer conclusiones más allá de el mero hecho de tener que picarlas. No hay tanto que picar los datos, puedes chatear e interlocutar con ellos. Y eso es gracias a la capacidad de cómputo. Y eso es una visión micro de algo que te da una visión macro. Y creo que ese es el gran cambio que se está viviendo, que es, o que se va a vivir, que es el utilizar este tipo de herramientas y no centrarnos tanto en meter el registro y el pongo puntos porque, madre mía, es que tengo que meter los datos de una persona. Bueno, pues igual es que tienes un Copilot que lo que te hace es leerte el expediente y directamente te vuelca los datos. Entonces, eso simplifica y mejora la calidad de los datos. Es capaz de revisarte los datos de una serie de expedientes. Por ejemplo, en un cliente se perdió un expediente porque la persona que lo llevaba pues se jubiló y de repente hubo una pregunta parlamentaria sobre el expediente porque llevaba pues un montón de tiempo perdido y nadie lo encontraba porque se había escaneado, se había almacenado con el nombre del escáner y nadie encontraba el expediente en el repositorio. Bueno, pues gracias a una herramienta de inteligencia artificial se revisó, se hizo reconocimiento de imagen de toda la documentación y se encontró la carpeta perdida donde estaba este expediente. Quiero decir, hay soluciones reales a problemas muy concretos y no siempre hay que pensar en el gran sistema que nos va a comer a todos, que no es eso. Hay cositas muy reales que se pueden ir haciendo. En este sentido también os recomendaría que echéis un vistazo a los archivos de JFK. Sabéis que hace unos años, esto ya es más anecdótico, hace unos años se desclasificaron los documentos del caso JFK y hay una web en la que podéis acceder y se ve, si buscas un término, aparece ese término en toda la documentación, incluso un grafo de toda la documentación en la que aparece, por ejemplo, Oswald o lo que sea, y eres capaz de ver las relaciones en un montón de documentos. Tanto es así que acabaron identificando que había dos personas en el caso que eran amantes y que no se sabía. Y eran los que mataron a... No eran los que mataron a Kennedy, no. Pero quiero decir, eres capaz de identificar... Por un momento. Y aquí... Pensé que ibas a acabar ahí en todo lo alto, Natalia. Esto era para cerrar la mesa bien. Lo que quiero decir con esto es que hay mucha más información en la documentación de la que nosotros somos capaces de asimilar porque tenemos nuestros propios patrones. Siempre se habla del sesgo de los algoritmos y el sesgo de las personas. Cuando evaluamos una política pública, nuestro marco conceptual condiciona esa evaluación. La composición del equipo condiciona la evaluación y, por tanto, abrir a este otro tipo de sistemas que te detectan patrones más allá de la caja y que te pueden hacer ver cosas que no se te hubieran ocurrido en 100 vidas porque tú no tienes ese esquema mental, también te puede ayudar. Entonces,
simplemente para cerrar con la mesa, lanzar este mensaje de se está trabajando en los inicios muy bien y hay mucho potencial. No pensemos en grandes sistemas, macrodatos, no, cositas muy concretas. Cosas concretas que arreglan problemas Muchas concretos. gracias, Natalia, impresionante. Casi resolvemos de nuevo el caso Kennedy. Bueno, lo siento, podríamos pasarnos horas aquí sentados, una maravilla, escucharos a los cuatro, pero es el momento de que el público pueda interactuar con vosotros, aprovechar vuestra experiencia, vuestros conocimientos. Así que si hay alguna pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Susana Menéndez y tengo un par de preguntas. Una iría dirigida a Mar y la otra pregunta al resto de ponentes que son del área informática, ¿no? En el caso de Mar me gustaría preguntar, bueno, porque hemos hablado de computación, de sistemas automatizados y todo esto parece una utopía y además es una innovación. Pero claro, cuando haya que grabar esos datos, la gente se debe de implicar, pero ya todos sabemos cómo funcionamos en la administración, a veces con limitación de recursos humanos en los servicios, y llegará el momento de que un servicio tenga que grabar esos datos de evaluación y le dirán a alguien, bueno, pues tú te pones que tú manejas tal o cual. Entonces, ¿qué compromiso se debería adquirir por parte de las entidades responsables de cada área o de cada consejería? Y si debe estar esta tarea de manera, bueno, explícita, de manera normativa, ¿no? Como por ejemplo está lo de grabar datos en giro, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pues en el futuro que este sistema de indicadores de cada plan esté de alguna manera garantizado por la normativa para que así no se pueda saltar en cada área el grabarlo o no grabarlo y no haya que implicar a las personas a base de cambios culturales. Y la otra pregunta que va dirigida es más del tema informático, ¿no? Porque es verdad que se ha hablado de la gran capacidad de computación, del diseño de indicadores, de los datos cuantitativos, de la inteligencia artificial, de los datos predictivos. Todo eso está muy bien a la hora de diseñar una política, crear una línea base y intentar medir el impacto. Pero luego volvemos a lo mismo, ¿no? Como decía en la primera mesa Johan Sterna, a veces hay que cambiar la política y sus objetivos. ¿Qué pasa con estos sistemas de indicadores que ya se han grabado en esos sistemas de computación, en esos sistemas de seguimiento y evaluación? Porque claro, esto también supone un cambio cultural, pero también un reto a la hora del diseño informático que se haya implementado. Y agradeceros lo interesante que me está pareciendo esta mesa de inteligencia de datos. Vale. Se lo van a olvidar. Espera, creo que tienes que darle al botón. Abajo del todo, en la parte azul. Abajo del todo. Buenas. Agradecer muchísimo a los ponentes, bueno, que nos han ilustrado enormemente. Y soy Francisco José Aparicio, de Granada, y me llama la atención la inteligencia de datos, ¿no? Como se titula en principio la mesa, porque si esos datos son inteligentes en sí mismos, pues automáticamente aprenderán, ¿no? El machine learning, ¿no? Que no se ha nombrado, y no sé si tiene en SEPA alguna repercusión, si va a tener, si se va a estudiar, y la perspectiva ética que pudiera desencadenar el que aprenda automáticamente los datos de un sistema tan sofisticado y tan rotundo y tan inmenso, ¿no? Tan universal de datos. Y qué repercusiones podría tener en la sociedad, y tanto a nivel de protección de datos como a nivel de seguridad de las personas y de efectividad en los programas concretos a los que esos datos se va a aplicar la inteligencia de datos, ¿no? Venga, solamente. Gracias. ¿Respondo ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Pues nada, pues si queréis... Vale. Voy a empezar por responder un poco a Susana y en parte también a Francisco. A ver, en el tema de la cultura, por supuesto que es un elemento de cambio importante
poder contar con la cultura de que todos consideramos que tener esos datos al día y de una misma manera es parte de nuestro trabajo y además una obligación para nosotros mismos para controlar nuestro trabajo, pero también para nuestros superiores y para las personas que están a las que servimos. Pero evidentemente con el cambio cultural solo no vamos a conseguir los cambios. Por eso me parece que lo que tú estás apuntando es lo que nosotros queremos conseguir ahora con la ley, ¿no? La ley, nosotros llevamos 8 años intentando mejorar la cultura, la mentalidad evaluadora que le llamamos nosotros en el equipo del grupo de evaluadores, pero esa mentalidad no, es buena, es necesaria, pero no es suficiente. Hay personas que son resistentes a los cambios y personas que consideran que las prioridades están en otro sitio y no están ahí. Entonces, bueno, pues para eso precisamente tiene que estar la institucionalización de la evaluación, para que las cosas no dependan de la persona, sino que dependan de unas mínimas obligaciones para todos y para todas, ¿no? Y la ley, pues lo que pretende, ya veremos lo que es, porque ahora mismo lo que hay es un borrador y pasará todo ese proceso de consulta y de aportaciones, no solo de la parte técnica, sino parlamentaria y de todos los grupos políticos, y a saber cómo quedará, ¿no? Pero en ese primer borrador nosotros ya nos planteamos que haya una evaluación mínima en todas las consejerías, que haya un plan bianual de evaluación en cada consejería y que la gente lo sepa y que se comprometa públicamente, ¿no? Que haya un plan estratégico de la Junta de Andalucía cada 4 años sobre evaluación. Y eso, pues, ya cuando tú ya has institucionalizado que vas a evaluar una serie de políticas en esos 4 años, pues ya todo el mundo sabe desde el minuto 1 que eso tiene que estar ahí, ¿no? Y no va a depender de la persona que en ese momento quiera o no quiera meterlo. Pero quiero aprovechar para decir algo, porque creo que a lo mejor se ha podido entender mal lo que es el SEPA. El SEPA no es el sistema interoperativo de todos los registros que existen internos en las consejerías. No es eso. No es eso. Hemos mezclado las dos cosas porque hemos hablado de computación, de inteligencia y hemos hablado de que tenemos que conseguir que todos esos registros internos sean interoperativos. Pero el SEPA no va a entrar en el expediente a expediente ni en datos personales ningún tipo de dato personal. Simplemente el SEPA va a saber a qué tipo de políticas públicas se están implementando en cada uno de los momentos de los gobiernos que tengamos. Vamos a saber qué tipo de objetivos es lo que se plantea conseguir ese gobierno, vamos a saber a través de qué programas ha dicho que lo va a conseguir y vamos a saber si esos programas han sido eficientes o no han sido eficientes. Pero en ningún momento vamos a meter datos de personas ni vamos a entrar en el tramitador de proyectos específicos de la consejería. Es una visión mucho más global, es una visión mucho más analítica, es una visión en la que lo que se pretende saber es qué está haciendo la Junta de Andalucía, en qué materia, a quién se dirige, qué tipo de grupo, qué número de personas está llegando, cuál es la cobertura real de los programas. A veces decimos, y esto va a elegir, estos programas de empleo van dirigidos a todos los desempleados. Bueno, pero al final, en estos 4 años, de los 200.000 desempleados, ¿cuántos realmente se han beneficiado de un programa de mejora de las capacidades para encontrar un empleo? Y de esos 200.000, a lo mejor hemos llegado a 50.000. Bueno, pues la cobertura evidentemente no ha sido del 100%, ha sido del 25%. Entonces, este tipo de datos, este macro tipo de datos, es el que quiere aportar SEPA, no el microdato de la gestión y tramitación del expediente y del día a día, sino precisamente lo que queremos es que el SEPA nos ayude a sacarnos del día a día, esa parte que a veces nos cuesta trabajo, que es la parte de decir, bueno, espérate, ¿por dónde voy? ¿Esto que estoy haciendo está sirviendo? ¿Esta subvención que saco todos los años porque ya la tenía que sacar, la tengo que sacar? ¿Qué efecto está teniendo esta subvención? ¿Estoy realmente ayudando a las empresas cuando doy la subvención para el equipamiento de prevención de riesgos laborales? ¿Están usando el dinero que le estoy dando de verdad en equipamientos de prevención de riesgos laborales o se está usando para otras cosas? Si eso no ha conseguido eso afectar a bajar la tasa de riesgo laborales, esto es lo que quiere hacer el SEPA. El SEPA no quiere ir dato a dato, persona a persona, programa a programa, sino que quiere saber los grandes datos, quiere analizar si realmente estamos haciendo una política buena con los colectivos desfavorecidos, con cuáles colectivos desfavorecidos, cuáles de ellos están teniendo mejores impactos,
¿Qué está haciendo este programa que funciona y este no? ¿Qué podemos aprender de este programa para pasarlo al que no funciona? Esto es lo que queremos hacer con el SEPA. No vamos a entrar, creo que éticamente no entra en conflicto con nada, sino éticamente entra con una obligación que es la de ser profesionales y la de ser éticamente responsables de que el dinero público se utilice de la mejor manera posible. No creo que haya mejor ética que esa. No podemos entrar en conflicto ético. Al contrario, creo que estamos colaborando en una ética sana de trabajo público, tanto para el nivel político como para el nivel profesional y para la ciudadanía, ¿no? Por eso no creo que entre en conflicto. Gracias, Mar, por explicarlo también. Os pido brevedad, estamos ya concluyendo la mesa y sé que la temática pues levanta pasión, ¿no? Pero es cierto que tenemos que ir cumpliendo un horario y os pido concreción, por favor. Yo solo quiero decir lo de cuando decimos inteligencia de datos, no es que el dato sea inteligente por sí mismo. Puede generar ciertos valores que me permitan, con la inteligencia de aquel que sabe qué ese dato está aportando y a qué aporta, ayudarme, ¿vale? Los entrenamientos se tienen que monitorizar, los modelos, lo que valía antes del COVID, todos los modelos que tuviéramos entrenados antes de COVID, llegó el COVID y nos los destrozó. Por lo tanto, si hubiéramos dejado los mismos modelos funcionando, estaríamos errando claramente en las políticas públicas. Por lo tanto, cuando decimos inteligencia de datos es inteligencia a partir de los datos, basada en los datos, utilizando los datos, pero se nos alarga mucho el concepto. O sea, no debe haber preocupación, porque además toda la explicabilidad, todo el cómo se hacen cada uno de esos modelos, la reducción de los sesgos, estamos poniendo foco en todo eso. ¿Para qué? Yo creo que la parte ética venía un poco por ahí. Si dejo que aprenda solo, no controlo lo que hace, ¿cómo sé que no está ejecutando erróneamente determinadas políticas o determinados procesos? Estamos poniendo foco, pero la inteligencia no es de los datos. Los datos ayudan a tomar decisiones más inteligentes, si lo queremos ver así, ¿vale? Empezando un poco también por el final, por la parte de la inteligencia de datos y luego yendo a la parte del origen, con esta inteligencia de datos lo que nos va a permitir es, además estando en una parte de un nivel de datos agregado, en la parte de evaluación de políticas públicas, que no se busca el dato del individuo, sino el comportamientos, vamos a llamarlo así, evaluar comportamientos, ahí no tenemos tanto ese problema, pero sí nos va a ayudar tanto por un lado, que lo había indicado sin decir la palabra, había dicho Machine Learning, versión extendida, que era el tema de que en definitiva en base a unos datos históricos obtener unas previsiones a futuro y poder tener ese trabajo lo antes posible, por lo tanto ahí ganaríamos en esos tiempos de reacción para si ver que una medida no va funcionando, poder reconducir o ir viendo que ya los valores que estamos obteniendo no van en la línea de lo que esperábamos, igual la política es necesario reformularla. Eso por un lado, y por otro lado, como también se ha estado comentando, muchas veces se ve desde un enfoque excesivamente vertical, y el ejemplo del paro, de cualquier cuestión, ahí la inteligencia artificial sí nos puede ayudar en encontrar patrones que nosotros inicialmente no contemplamos que pudieran tener que ver, y que de buena primera te diga, escucha, que este parámetro casualmente te cumple un patrón determinado y te ayuda. Y es el tema de ¿y qué tiene que ver? Pues no sé, la ubicación con el tema de que la gente viva más años o que tenga hay situaciones que no se nos pasan por la cabeza que pudieran estar relacionadas y que evidentemente ahí la inteligencia artificial sí nos puede ayudar al tema de decir, oye, incorpora este parámetro y verás cómo va funcionando mejor. Y ya un poco ahí a la parte del principio, el propósito, si los sistemas van proporcionando los datos, la figura de la parte de evaluación igual no es grabar los datos, sino hacer esa valoración, que es lo importante, e igual se va reformulando. Y conforme se vayan pudiendo tener los datos, esa valoración y evaluación se puede hacer de una manera más continuada y con ello hacer que las medidas puedan ser más efectivas o reconducirlas hacia lo que veamos, pero yo creo que un poco... Muchas gracias, Emilio. Natalia, ¿te quedas con el último JFK, turno de palabra? ¿Quién lo mató? Nada, como no sea que os salto otro término para que digáis, esta viene a tal, no. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Realmente la inteligencia está en las personas
y en las decisiones. Y los datos son el final de la cadena. Son, pues, como cuando haces una receta, los ingredientes. Son las zanahorias, las cebollas, pero tienes que tener a alguien pues que te los pique, que te los cocine y que te acabe haciendo que una va primero. receta. Y El que te orden, acabe el haciendo, tiempo. exacto, que te acabe haciendo una receta siguiendo unas pautas, porque si no, pues te sale aquello malamente. Eso puede ser una persona o puede ser una Thermomix en ciertas ocasiones que nos ayuda, pero bueno, no es exactamente igual. Pues es lo mismo con la inteligencia artificial y con la toma de decisiones una persona. Una inteligencia artificial lo único que hace es ser una muleta, ayudarnos, acelerarnos y a democratizar en cierta medida ciertas decisiones. Pero las personas tienen que estar detrás. De ahí el concepto de Microsoft de copilot. No os olvidéis que es copiloto, no piloto. No dejamos que esto vaya autónomamente, sino que siempre hay un humano en el centro tomando las decisiones. Muy bien, pues de Cumplido. nuevo muchas gracias a Cumplido los el tiempo, ponentes, sobre todo por su claridad en la exposición, por ajustarse a los tiempos, por hacernos sencillo cosas que no lo son. Y bueno, voy a dejar atrás muchísimas ideas, pero me quedo con la necesidad de incorporar la inteligencia del dato a esto de la evaluación de las políticas públicas, utilizando un mismo lenguaje, utilizando herramientas fáciles, aprovechando todos los datos con propósito evaluativa y poniendo el foco en la ciudadanía y en las personas. Muchas gracias. Gracias.